acá también. Sí. Está muy bonita tu mini varita mágica. No sabía que Olivander vendía en tamaños más compactos. Sí, tiene un acuerdo con Samsung. Ah, ok. Bueno, de algo hay que vivir. Sí. Para nuestros oyentes que no están viendo el video, es el lápiz del celular. Porque eso de mi varita mágica fuera de contexto, pues. Buenas noches, don Alberto. Buenas noches, Alex. Muchas gracias por decirme don Alberto. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando, cualquiera que sea el uso horario donde estén, la hora en la que nos escuchen. El fragmento en el que nos escuchen. Además, sí. ¿Por qué don Alberto? Explícales a nuestros oyentes y espectadores. Mi nombre completo es Mauricio Alberto Franco Granada Álvarez Bolívar Jaramillo Montoya Lara Restrepo. Hasta ahí llego, pero una buena cantidad. Bastante, realmente. Sí, hay una tarea hecha. Curiosamente, siempre me han dicho Mauricio. Siempre te han presentado como Mauricio. Siempre me han presentado como Mauricio. Y cuando empecé en la cuentería, de hecho, un poco como una especie de inercia de eso. Entonces yo me presento como Mauro Franco. Claro, además que tu apellido tiene mucha sonoridad. Sí. Mauro Franco. Mauricio me parece que es un nombre demasiado barroco. Tiene demasiadas... tiene 2 puntos, tiene muchas vocales. Muchas líneas, sí, muchas vocales, muchas líneas curvas. Parece como una plana de kinder o de primero de primaria. Entonces... ¿La ponían a escribir mucho Mauricio? Mauricio Alberto Franco Granada, claro, por supuesto. Pero el Alberto, a pesar de que es nombre de viejito, ajá, cierto, porque conozco de hecho a alguien que se llama Jonathan Alberto, que es primo de unos amigos y pues digamos cierto, como hace parte de ese círculo de amistad. Él decía, es que uno tiene que tener un nombre para cuando es joven y un nombre para cuando es viejo. Ok. O sea, tengo problemas. No, Donander, puede ser Donander. O sea, Alex cuando eres joven, Ander cuando seas viejo. Sí, o como era que te habíamos puesto, Hermes Alexander. Hermes Alexander. Hermes Alexander. O el Hago. Sí, exacto. Entonces, pues nada. Siempre en plural, me lo puso él, pues, pero... Sí. Sí, es el Royal We. Sí. El caso es que... Muy palpatín de tu parte, pero ok. Sí. No, estaba pensando realmente en la Biblia, en Elohim. Okay. La diferencia entre Elohim y Eloi. Este capítulo se está poniendo cada vez más bizarro. Sí. Bueno, el tema es que siempre me ha gustado más Alberto. Me ha parecido un nombre más sonoro. Pero la gente le dice a uno Mauricio porque era el nombre de moda, porque era el primer nombre. El primer nombre. Sí, entonces, bueno. Que recordar el desgaste de mucha gente que dice como que ¿para qué le ponerle 2 nombres a alguien si solamente le dicen el primero? Sí. Y bueno, Pero siempre me ha parecido muy característico porque desde que te conozco, no desde que te conozco, desde que somos amigos, siempre me has dicho que prefieres ser Alberto. Sí, ahí no estamos usando interpretaciones bíblicas. No, y ahí en ese sentido creo que no, yo casi nunca te he dicho Mauricio per se. No. Te he dicho Franco, sí. ¿cierto? Pero últimamente sí le dio por decirme Don Mauricio. Don Mauricio, sí, cuando hemos jugado con el tema del don. Pues, sí. Del don. Pero no. Entonces he de respetar el don Alberto. Sí, y fue una tía mía, la tía Luz, mi tía de Bogotá, la que un día conversando así como sobre el tema, ella me dijo, no, usted preséntese como quiere que le digan. Es un muy buen consejo de tu tía. Claro. Un poco tardío. Un poco tardío, pero bien. Entonces he ido como tratando de... Y viví en un pueblo, y en el pueblo sí logré
En el pueblo te decían Alberto. Allá, Don Alberto. Don Alberto, allá no saben quién es Mauricio Franco. Es Don Alberto. Don Alberto, buenas, por aquí vive Mauricio. Mauricio, por aquí no vive ningún Mauricio. No, un señor así como... Don Alberto, vive allá abajo. Entonces... Cuando vivías en el pueblo. Cuando vivía en un pueblo, sí. Bueno, en realidad vivías en una... En una vereda. En una vereda. En una vereda, sí, era maravilloso. Yo no sé qué tan maravilloso sería para mí ese tema. Sí, no, era chévere hasta que uno decía como que mi compañera viajaba mucho, entonces uno despachaba en la casa como, bueno, ¿qué hacer? Bueno, yo no sé, veamos algo, veámonos Midsommar o Hereditary o cualquier cosa. La cabaña en el bosque. Sí, exacto, y se las veía uno de noche y uno era, yo qué carajos estoy haciendo, ¿cierto? O los amigos que dicen... Me encontré el Necronomicon. ¿Por qué no lo leemos en la casa de Mauro? Y yo, ya vivo en una cabaña en el bosque. Es suficiente. Sí, ya cumplí la cuota inicial de la obra de terror. Pero bueno, Don Alberto. Gracias. Final de 2025. Ajá. Ya llevamos casi 40 episodios. ¿Cuántos episodios llevamos? Podríamos revisar. Según lo que, a ver, revisemos por acá, de lo que ya está publicado, ¿cierto? Sí. Como programas finales, este sería el episodio 39. 39, qué lindo. 39. Qué lindo. Tenemos una sorpresa para el 42. Sí. Y pues eso quiere decir que ya llevamos casi un año, ¿cierto? Pues, sí. Para las personas que, de aquello de la matemática y la numerología, los años tienen 52 semanas. Y ese número me gusta, 52. Sí. Y juega mucho con el tema de lo de DC y lo de los incluidos universos, pues, y otras cosas, ¿cierto? Pero me gusta el 52. Han pasado muchas cosas en el podcast. Sí. No hemos decaído, hemos estado grabando semana a semana. Sí. Bueno, hay semanas en las que no grabamos, pero hemos grabado varios capítulos en unos días. Sí, sí. Lo que ha permitido que sigamos publicando material semanalmente. Sí, no nos hemos raspado todavía. Estuvimos a punto. Estuvimos a punto, pero no. A punto. Hubo un momento en que nos quedamos sin episodios y estuvimos casi... Esa semana casi no pudimos reunirnos para grabar y lo logramos a último minuto. Sí. O sea, fue muy como... A ti creo que te cancelaron un ensayo o algo así. Una cosa así, sí. Y fue como que... Venga, y grabemos 2 episodios al menos para tener un poquitico pues como de... Sí. Pero no hemos defraudado pues en ese sentido. Sí, también ese es el motivo por el cual algunos episodios son más borrachos que otros. También, claro, porque en la segunda sesión hay un poco más de alcohol ya. Ya hay un acumulado. Sí, hay cosas sí. particulares. Hay episodios en los que yo tengo que aceptar que no recuerdo a qué hora acabamos. Ni recuerdo a qué hora se fue Mauro de la casa, pero bueno. El hecho es que este capítulo es un poco para hablar un poco de este año. Sí. De 2025. ¿Cierto? Sí. Pasaron cosas. Yo tengo que hacer 2 fe de ratas. Bien, yo tengo también como 2 fe de ratas. Bueno, la primera es, en el capítulo sobre vampiros, sí. Yo cometí un error garrafal. Yo dije que la maldición de Ángel, de la serie de Ángel, que es una de mis series favoritas, era una maldición egipcia. Hombre, qué cosa más estúpida, pues no sé de dónde salió pues más eso. Lejana de... Y más lejana pues del asunto. Es una maldición gitana. Gitana, o sea, fe de ratas. Muy bien. Yo en el mismo episodio tuve también un error súper pendejo. ¿Cierto? Y era que estábamos hablando de la moda que habían cogido de enfrentar vampiros contra hombres lobos. Ajá. Y lo que yo quería decir era que el vampiro era muy cercano al mito del hombre lobo. Sí. Porque en su nacimiento como tal. Folclóricamente. Había un tema hay una diferenciación en relación a el no muerto y la transformación. Pero sí era un asunto pues como estaban muy o sea, salen de la misma rama por así decirlo. Sí. Y pues eso, que quería decir eso y dije fue como que no, el vampiro está más relacionado con el murciélago.
No, eso no era. Que de hecho es muy interesante porque es el murciélago el que recibe el nombre del vampiro. Ajá, Y no al revés. y no al revés. Sí. Bueno, la otra fe de ratas fue de el episodio pasado. ¿Ah, sí? Me di cuenta en la edición y dije, oh. A veces creo que vamos a empezar a tratar de implementar algún tema de fe de ratas pues con esto, porque obviamente, aquí hay una aclaración grande. Nosotros, esto va a ser un poco pretencioso, no es nuestra intención, pero nosotros preparamos cierto grado de material, pero la discusión nunca está preparada. Uh-huh. Entonces, la información que tenemos es toda la que está en nuestra cabeza. Algunas veces acudimos pues como al internet, ¿cierto? Pero tratamos de evitarlo pues como para no perder el ritmo pues como de la conversación, ¿cierto? Ajá. Y tú me hiciste una pregunta, yo la contesté con muchísima seguridad, pero luego cuando estaba haciendo la edición me di cuenta que no, es un error. Fue primero Mimic antes que Hellboy. Ah, mira. Mira. Y Mimic es una película que fue completamente del bolsillo de Guillermo del Toro. Ah, mira. Adicional. Realmente, como película, como director ya con estudio y todo esto, sí fue el tema pues como de Hellboy. Que luego implicó con el asunto de Blade 2. Sí. ¿Sí? Pero Mimic le generó, lo que le hizo Mimic fue ponerlo en la escena. Ajá. ¿Ayudado por quién? Por James Cameron. Ok. ¿Cierto? James Cameron es uno de los mejores amigos de Guillermo. Entonces ahí hay como de Memín. yo amo a su computador, lo adoro pues. Yo amo a Guillermo por varias cosas. Uno, por su estética, o sea, ese tema pues como de la belleza de lo monstruoso, me encanta pues en Guillermo, el cine de Guillermo. Dos, porque es una persona que se ve que disfruta muchísimo lo que hace, en todo, pues cuando habla pues y todo, y las cosas que ha producido, no solamente las que ha dirigido, también otras cosas que ha producido, me han parecido muy bellas. El Árbol de la Vida me parece una película de animación hermosísima. Me parece superior inclusive a Coco con el asunto de la cultura mexicana. Me parece hermosísimo eso. Es de las películas, o sea, si ustedes tuvieran que escoger, si yo tuviera que escoger una película para recomendarles a ustedes con respecto al tema de la mitología del inframundo mexicano, yo escogería El Árbol de la Vida, no escogería Coco. Bien. Lo cual tiene mucho sentido. ¿Y por qué? Para vos, ¿por qué? ¿Ah? Para vos, ¿por qué tiene mucho sentido? Pues porque finalmente Coco es una película norteamericana que desarrolla el imaginario norteamericano de la cultura mexicana. Exacto. En cambio este sí viene de la fuente. Sí, tengo que ver esta nueva de Frankie. Ay, yo no la he visto tampoco. Sí, esta hay que verla, pues creo que está por ahí, creo que ya está en HBO. Y yo creo que ese debería ser el próximo episodio. ¿Qué? ¿Guillermo del Toro? No, Frankenstein. Listo, Frankenstein, anotado. Listo. Y lo amo por Pacific Rim. Claro, total. Pacific Rim, me encanta Pacific Rim. La película más honesta del mundo. Sí. Es más honesta que serpientes en un avión. Incluso. Sí, es una película que te cumple lo que te promete, es maravilloso. Completamente. Es espectacular. No es una gran película, no saldrás siendo un mejor ser humano. La película te dice, vamos a mostrarte mechas luchando contra kaijus. Y eso hace, y lo hace bien. Para los legos en el tema es robots gigantes luchando contra monstruos. Uh-huh. Salud por don Guillermo del Toro. Uh-huh. Bueno, esas eran las dos fe de ratas que recuerdo pues un poco pues como para... Yo recuerdo la de... bueno, no recuerdo en qué episodio estábamos hablando de esto, pero hubo un episodio en que hablamos de Men in Fights. Perdón, de Prince of Thieves. Sí. Es que siempre me acuerdo más de la parodia que... Es que la parodia es muy buena. Sí.
Que es la película de... Además que el gran problema que tiene Prince of Thieves es que lo que generó toda una generación de... el trauma de la banda sonora de Bryan Adams. Ah, por supuesto. En español, además. Ajá, sí. Sí. Sí, De sí. 19 semanas todo el mundo cantando eso. Sí, sí. Y dedicándola. Sí, Yo entre ellos, yo tengo que aceptar. Yo no. Yo sí. O sea, aquella novia de Bucaramanga en ese momento la sufrió. Sí, no, yo la utilicé como material de parodia. Yo escribí una canción de parodia. Me caes mejor, con esa por eso. base. Yo sí soy un cliché con patas. Sí. Entonces, normal. Prince of Thieves. Prince of Thieves, cierto, la película de Robin Hood con Kevin Costner. Dije que había sido hecha por James Cameron. Y no. El director no es James Cameron. El director es, aquí tengo el dato exacto, es Kevin Reynolds. Pero James Cameron sí hizo algo con esa película. Sí, él sí estuvo involucrado en la producción, Ajá. pero no fue el director. Pero, entonces, por algún pero lado, sí hay un asunto de que James Cameron sí intervino mucho. O sea, entre Kevin Costner y James Cameron, o sea, este es un director de encargo. Sí, sí, sí. O sea, no es un... Obvio, la película no es una película de autor. Esto no. No, Eso sí no es. Pues es una hamburguesa buena. Eso, es una película divertida de ver. Sí, sí. Palomitera, pues en su momento, pues... Lo que en este momento sería un poco... Ah, ya me acordé. Estamos hablando de las películas espejo. Ah, ok, sí. Porque hay otra Robin Hood que salió el mismo año que es mejor. Sí, Es que por eso. casi nadie conoce. La otra vez estamos hablando justo de eso. Sí, sí. Pero el tema sí, creo que James Cameron sí intervino mucho. Y es, bueno, siempre vimos, ese podría ser un tema interesante que no muchísima gente conoce. Los personajes en la sombra. O sea, Mel Brooks. un poco. Mel Brooks de alguna forma también fue el personaje en la sombra en El Hombre Elefante. Sí, y en La Mosca. Y en La Mosca. O el que me encantó, que no me lo sabía, me lo contaste tú, que yo no lo sabía y era muy bueno, que es el de Lucy Ball. Claro, porque Lucy es... O sea, a Lucy le vemos Star Trek. Sí. Así de simple. Ese sería un tema interesante, el tema de los personajes en la sombra. Sí. Porque a veces se resume un poco lo que alguna vez discutíamos. Bueno, discutíamos es mucho decir. En realidad, Fer y tú me estaban dando una clase a mí de música. De que en últimas o uno termina gustándole es un productor y no necesariamente una banda. A veces, sí. Sí, sí. O sea, que a veces hay un asunto como de el productor influye mucho más y genera mucha marca. Claro, que es un poco lo que pasó, por ejemplo, con Volver al Futuro. Al principio de Volver al Futuro todo el mundo comía mocos diciendo, esa película es de Steven Spielberg. Y claro, tenía todo el sello Spielberg, pero no. Era... Aunque igual, yo siempre he dicho, esa película no es del todo de Robert Zemeckis. No, es de los dos Bobs. Ajá, es de los dos Bobs. Sí, hay que hacerle el reconocimiento a Bob Gale como autor del guión, realmente. Y que siempre, a mí me parece muy importante el guionista, y que no es tan reconocido en muchas cosas. Claro, y de hecho hay una cosa muy interesante, y es que cuando Universal le pidió la secuela a Zemeckis, Zemeckis le encargó ese proyecto a Bob Gale. Él le dijo, pues, es como, estoy haciendo Who Framed Roger Rabbit. Entonces le dijo a Bob, encárgate de esto, vamos a hacer la segunda y de una vez planeemos la tercera para que no nos quedemos haciendo Volver al Futuro toda la Esa vida. fue una de las primeras pelis que grabaron al tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese fue, o sea, y ese equipo de producción, eso tuvo que ser muy agotador. Sobre todo para Michael J. Fox, ¿no? Claro. Que él estaba en Lazos Familiares en ese momento. Inclusive en la 1
Pero yo creo que ya había terminado. Pero en la 1 él sí estaba en las familiares completas. Pero total, o O sea, sea, él estuvo prácticamente 3 meses sin dormir. sí, exacto, o sea, él grababa de día a sus familiares y por la noche Back to the Future. Sí, entonces era un tema pues como muy, muy complejo pues como para o sea, equilibrarlo, pero lo hizo. Sí, sí, sí. Lo hizo además metiéndose en los zapatos de alguien que ya había grabado como el 40% de la película. Sí, claro, claro. Pero igual, o sea, CMX siempre quiso que fuera Claro. Michael Pero a mí J. esa es Fox. una de las anécdotas que más me encanta del cine. Sí, Pero, o sea, es porque es como el tema de, yo como director tengo que ajustarme a unos temas de actores, no necesariamente son los que quiero. Y grabó el 40% de la película. O sea, es que no es que haga una prueba de cámara. No, o sea, grabó el 40% de la película con un actor. Y no es un secundario, no, era protagonista. era básicamente el protagonista, ¿cierto? Que yo siempre he dicho que pues Volver al Futuro nunca es el protagonista, o sea, porque también está el Dr. Brown. Sí, claro. O sea, es un dúo, es una body movie muy interesante, pues, Sí, ¿cierto? sí, sí. Pero es como que yo cómo hago eso y al llevar el 40% de la película que va digo, no, esto no es lo que quiero. O sea, yo creo que el estudio sí tuvo que tener mucho lío con eso. Sí. Yo no sé hasta qué punto la Pero, influencia ¿sabes? de Spielberg Bueno, ayudó pues como con eso. Puede ser, pero yo creo que finalmente lo que pasó fue que el man mostró lo que habían filmado con Eric Stoltz. Bueno, aquí hay un tema, pues yo no sé, pues obviamente los que nos escuchan casi todos son muy geeks, hay unos que no son tan geeks, pero aquí viene como el tema de la anécdota, Mauricio. Ok, ok. Eric Stoltz. Eric Stoltz es un actor de método. Él se volvió famoso siendo adolescente por haber interpretado no recuerdo el nombre de la película, pero es un niño que tiene la cara muy deforme. Uh-huh. Y cuando vieron que Michael J. Fox no estaba disponible, entonces el que se ganó el casting fue Eric Stoltz, que es un muy buen actor, que la verdad es que sí es un buen actor. Eric Stoltz también estuvo en La Mosca 2, que es el hijo de Brundle. Sure. Y es el dealer de Vincent Vega en Pulp Fiction. Sure. ¿Cierto? Y hace muy bien los papeles. Es un gran actor. Pero el problema fue que Eric Stoltz asumió que Volver al Futuro era una tragedia. Y enfocó su interpretación desde una perspectiva trágica. Que vamos a ponerlo de esa manera. Volver al Futuro también igual es Edipo. Un poco, sí. Sí, o sea, sí. Edipo light, ¿sí o no? Porque es como, Bueno, yo quiero conocer a mis papás adolescentes. Sí, o sea, esa es la premisa per se. La premisa es cómo sería si conociéramos a nuestros padres a la edad de nosotros, o sea, adolescentes. Ajá. Empero, Eric se lo tomó de otra manera. Se lo tomó demasiado como el oráculo de Delfos, básicamente. Sí, exactamente. Entonces yo creo que lo que sucedió fue que CMX le mostró a los productores y en particular a Spielberg le mostró lo que estaba pasando y eran como, vengan, esto no es lo que queremos de la película. Esto es una película de verano, para que la gente se divierta. No es una película trágica, con efectos especiales. Sí, Bubu, tienes que salir en cámara porque... Sí, ahí está. Nos exigieron siempre que tenías que salir. Ahí está cumpliendo la cuota. Hermosa. La pantalla. Muy bien. Entonces, pues despiden a Eric Stoltz. Pero ese es el tema, o sea, ya la cantidad de grabación que tenían era absurda. O sea, tanto así que hay, y eso lo dice uno de los directores de fotografía, hay un cuadro
de Eric Stoltz en Volver al Futuro en la 1. Sí, o sea, eso se maneja como... Hay como mito... Es un mito, lo que pasa es que no lo pueden aseverar porque entonces Eric Stoltz los podría demandar pues, claro, por uso de imagen. Pero el asunto es que sí tiene mucho sentido por la estatura de Michael J. Fox. Seguro. Bueno, que por cierto, a la Jennifer también la cambiaron. Sí, porque era más alta que Michael Sí, J. Fox. que era la que fue interés romántico en The Office de Michael Scott. Ajá. O sea, la jefa con la que termina enredada. Sí. Sí, esa era la primera Jennifer y la echaron por ahí. Sí, por alta, porque es que Michael J. Fox era muy bajito, entonces era así, Sí. pero pues como, Sigue siendo. como complejo. Lo que pasa es que ya no es solo bajito, ya son otras cosas. Sí. me- En todo caso, la gente creía, y es más, es probable que todavía haya gente que crea que Volver al Futuro es una película de Steven Spielberg. Sí, pero no, es una película de los dos Bobs. De los dos Bobs. Con la cinematografía de Zemeckis. Yo eso no se lo voy a quitar a Zemeckis. Zemeckis es un tipo que sabe de cámaras. O sea, Sabe contar visualmente. O sea, creo que Scorsese para mí sería el tipo que más sabe, que sabe más allá de Zemeckis en ese sentido. Probablemente sea Spielberg, realmente. Lo que pasa es que las películas de Spielberg son muy divertidas, pero son mucho menos interesantes que las de Scorsese. Sí. Y que incluso muchas de Zemeckis. Sí, bueno, igual es que, bueno, nosotros no podemos evitar, ya llevamos como media hora hablando y no hemos hablado del 2025, pero ok. Bueno, hicimos las fe de ratas. Sí, las fe de rata. Y dijimos cuántos episodios llevamos. Sí. En estos días estaba viendo un documental de Apple TV sobre Scorsese y decía como que él tomaba muchas fotografías. Él sufría de asma cuando estaba niño. Ajá. Entonces pasaba mucho tiempo en la terraza del edificio donde vivían, del edificio de apartamento y veía mucho desde arriba lo que pasaba en el barrio. Y eso se ve mucho en el cine de él. Ajá. Esas tomas aéreas, esos ángulos particulares, esos planos lejanos. Sí. Y me encanta pues como ese juego. Y es una forma de dibujar esa cinematografía. O sea, esa cinematografía específica es una forma de dibujar el mundo. Claro. Y Zemeckis tiene muchísimo de eso. Bueno, me vuelvo hacia el otro lado. Zemeckis tiene mucho de eso para poder mostrar aventura. O sea, Zemeckis tiene un sentido del ritmo que es una cosa, o sea, absurda. O sea, realmente, hasta en el Expreso Polar, que a pesar del problema que tiene con el valle inquietante que me genera Sí. terrible, pues como eso, el juego del ritmo que tiene es una cosa increíble, ¿cierto? Y me voy hacia el otro lado, que sería un Jonathan Demme. Ok. Que es uno de los tipos que maneja mejor los planos intimistas. Sí. Puro primer plano, Sí. que te hace sentir muy cercano cuando él quiere que te sientas cercano y muy incómodo cuando quiere que estés muy incómodo. Hay una secuencia del Silencio de los Inocentes que me parece la cosa más genial del mundo, que es la última conversación que tienen Hannibal y Clarice Starling antes de que se vuele, ¿cierto? Es cuando ya lo trasladaron a la otra prisión. Antes de que se haga un lifting. Eso. Y es muy interesante porque Jonathan Demme hace una cosa muy bacana y es que empiezan a hablar y entonces él le pide el quid pro quo y entonces cuando empieza la escena Hannibal está tras barrotes, pero cuando ella le empieza a contar y él empieza a entender lo que está pasando con ella, la cámara hace un zoom in y Hannibal queda sin barrotes y la que está en barrotes es ella. Ajá. Y es hermoso, o sea, es como esa metáfora de quién es el que está prisionero en este momento. Claro, es bellísimo. A mí me encantan esos temas de cinematografía. Digamos, una de las series que me vi este año fue la de los hermanos Menéndez en Netflix. ¿Cuál de todas? ¿Una nueva? La de Monster. O sea, la gente de Monster hizo primero la de Dahmer. Ok. Luego hizo la de los hermanos Menéndez. Ok.
Y luego hizo la de Ed Gein. La de Ed Gein. Ay, hay una de Ed Gein. Sí. ¿Ve? Chévere, chévere. Las tres son muy buenas. Las tres tienen sus bemoles, pues obviamente son ficción, no son documentales. No tratan, y la que más se aleja es la de Ed Gein. Claro. La de Ed Gein inclusive tiene Pues mucho es que hay tema. muy poca información sobre Ed Gein realmente. Más o menos. Sí. Con Ed Gein me parecen cosas, pues, hay unos temas súper bizarros de, O sea, de él estar en un bar de, no, es que se perdió yo no sé quién, que es como que la que está en la ferretería, no, es que se perdió, no, la tengo colgada en el granero y todo lo... O sea, de verdad que lo de Ed Gein era es sui generis, eso no tiene ninguna otro nombre. Y por eso es uno de los referentes más importantes para claro, el cine. y eso sí lo sacan mucho en esta serie de Netflix. Hay que verla. Sí. Hay mucho meta. O sea, hablan de psicosis, del silencio de los inocentes, de la matanza de Texas. Sí, o sea, sí. hablan mucho y juegan muchísimo con la influencia de él como figura en la cultura pop de lo que es el asesino en serie. Claro. ¿Sí? Eso es. El monstruo, pues. Exacto. Pero, repitiendo... Bueno, y también del silencio de los inocentes, me imagino. Porque es un referente directo. Sí, el Buffalo Bill. Ajá, completamente. Esa escena está calcada con otro actor, pues supremamente genial, porque hay un paralelismo. O sea, no, realmente, Mauro, de verdad, o sea, hay mucha gente que la ha criticado porque no tiene su rigor histórico, pero, bebé, es que por un lado es que es ficción. Sí. Por otro lado, en realidad, el intento de lo que tratan de hacer con esa de Ed Gein es mostrar más la influencia de Ed Gein como personaje que realmente lo que sucedió pues históricamente con él. Sí te la recomiendo. Sí, podría ser una excelente serie para pasar este fin de año. Ok. Porque pues no necrofilia. ¿Qué te dijera? No. Lo que pasa es que esas son series para ver con mi hermanito, no con mi novia. Entonces. Cada quien. Sí. No, a mi novia le gustan productos culturales más luminosos. Está bien. Ahora mi exnovia le gustaban mucho los productos culturales, muy oscuros. Muy oscuros, sí. Pero bueno, bueno, igual, yo soy capaz de pasar de verme un True Crime. No, te lo pongo así de sencillo. Yo soy capaz de pasarme de verme Mindhunter, sí. esta en Monstruos de Ed Gein, y luego vernos Tom Sawyer. Así. Se parece muy bien. A ese nivel. Está muy bien. Así muy bien. funciona. Cinéfago hasta el tuétano. Sí. Yo habría dicho cuando Harry conoció a Sally, pues. ¡Ay! Ese es otro. ¿Otro fe de ratas? Ese es otro tema del que tenemos que hablar. ¿Cuál? Porque es que nosotros hablamos de Rob Reiner. Ajá. En un episodio que no ha salido. Sí, claro, la película de los 90. Exacto. Está pendiente pues, de editar. Ajá. Exacto. Y pues nosotros hablamos de Rob Reiner en tiempo presente. Infortunadamente. Rob Reiner sí, ya no está con nosotros. Uno de los mejores directores de su generación. Sí. Nos regaló un montón de historias hermosas. Sí. Dispares. Pero muy bien contadas, todas. Todos los géneros que él atravesó. Todos o sea, es como que es un director que en un año hizo Cuando Harry conoció a Sally y al año siguiente hizo Misery. O sea. Y con el que yo lo traje en su momento, pues en lo de los cine de los 90. Claro, por ejemplo. Sí. Pero una película muy diferente a esas dos. Y es una película muy de ese momento histórico. Sí. Pero hay que mencionar This is Spinal Tap. Sí. Que es uno de los... Es digamos, un falso documental obligatorio. Eso es cierto. O sea, si vamos a hablar de falsos documentales o de mockumentaries, This is Spinal Tap es una pieza obligatoria. Y si él solo hubiera hecho esa película, ya habría pasado la historia. Pero hizo ¿cómo se llama? Que en estos días vimos un chiste sobre eso. La que es basada en el cuerpo de Stephen King.
Stand by Me. Uy, pero es que ese chiste además fue muy pasado. Stand by Me. La película está basada en el cuento El Cuerpo Ajá. de Stephen King. No está basada en el cuerpo de Stephen King. Sí. Muchas gracias por la aclaración. The Princess Bride, ¿cierto? No, o sea, es como... Mi nombre es Íñigo Montoya. Sí. Entonces, esa es muy loca porque estábamos hablando de él y se darán cuenta. Pues, sí, creo que es el que sale después de este. Después de este. Creo que ese es el que sale. Entonces ya quedan advertidos. Bueno, entonces me vi Monster, la de los hermanos, bueno, ya me vi las tres, pero los hermanos... Hay una parte muy, muy interesante que es con el asunto de esas sutilezas de la cinematografía que me parecen muy bellas. Hay una escena en la que uno de los hermanos está en la cárcel. Ya están, o sea, está en la cárcel ya por el tema, están en la espera de juicio. Y empieza a hablar con la abogada del abuso. La cámara, cuando empieza la escena, está en un plano medio, con él sentado, la mesa de esas de acero inoxidable gigantes, y la cámara se va acercando muy sutilmente. La escena dura más o menos unos 8 o 9 minutos, en el que él habla del tema del abuso y todo eso. Y para cuando termina, ya es un plano cerrado en el rostro de él. Claro. Pero es supremamente sutil, o sea, Y es muy denso. Y es el caso contrario. Pero es el juego de cómo yo solo con eso estoy manipulando al espectador a ver a ese personaje como una persona, generar empatía con ese personaje. Claro, con una persona con la que es tan difícil generar empatía. Porque primero es un asesino, pero está contando una cosa que te va a generar un conflicto interno muy denso, un conflicto moral. Me gusta porque es exactamente lo contrario que hace Francis Ford Coppola en El Padrino, cuando empieza. Que uno empieza con el primer plano de Bonacera, que es incomodísimo. Terrible. Es terriblemente incómodo. Y ver eso en cine es mucho más incómodo, sí. de haberlo visto en video en cualquier otra plataforma. Sí, bueno, en televisión, porque las primeras veces los vimos en televisión abierta, pero es ver a Bonacera, la cabeza de Bonacera de 3 pisos, hablando. Y es incomodísimo, pero poco a poco se va abriendo y se va abriendo el mundo y vamos entendiendo dónde estamos pasando. ¿Dónde estamos parados? Sí. Que el tema es ese, o sea, como en el libro es muy bello el tema de... o sea, es como Coppola, con ese movimiento de plano, es capaz de construir lo que en el libro tiene que hacer puso para generar el contexto de lo que significa la boda de la hija de un don. Exactamente. Y lo hace Coppola con esa apertura de plano de situarnos en... Ustedes están en este momento incómodos porque están acá. Ajá. Y es esto. Sí. ¿Cierto? Sí. Y ahí me remito otra vez a uno de los planos, que no es obviamente un plano real, entre comillas, pero es otra vez una de las genialidades de CMX, que muy poca gente habla de él. Mucha gente debería hablar de CMX. CMX es muy bueno. Cuando en contacto se empieza a alejar de la Tierra. Ajá. Y va mostrando el paso del tiempo en la medida que se aleja de la Tierra. Claro. Y eso cobra luego significado como a las hora y media de la película. Sí. ¿Cierto? Cuando sale... Cuando llega el primer mensaje. Exactamente. Cuando sale un señor alemán. El primer embajador de la Tierra. Sí. En el espacio. Terrible eso, pero bueno. Pero la verdad. Sí, no. Es la verdad. Eso no se niega.
científicamente hablando, eso no se puede negar. Sí, exacto. Pero me encanta eso, ese plano alejándose para ir mostrando como en qué momento histórico estoy por distancia. Ajá. Que es el concepto de año luz, Ajá. ¿cierto? Súper Ajá. bello. Pero lo hacen desde el sonido, además. Claro. Es más... O sea, es una cosa, y eso solamente es CMX. Eso Sí. se le ocurre a alguien que es capaz de narrar desde lo visual como CMX. Claro. Es la traducción del concepto de Carl Sagan, pero llevado a la cinematografía pura. Claro, pues, que Sagan te amamos, pues, bebé. Uy, sí, total. Ay. Bueno, nosotros hemos hecho aseveraciones muy arriesgadas durante todo este año. No, nos pueden funar de muchas maneras, pues. Sí, bebé. sí. No, a veces nos gana la emoción cuando hablamos de los materiales veces. que estamos hablando. A veces es como cada domingo por la tarde noche. A veces no nos gana la emoción, más bien. Tal O sea, vez. No, y de hecho pues eso es algo bacano, o sea, que es que esto realmente es un ejercicio de corazón. Bueno, ¿cuál es? Nosotros hacemos este ejercicio es de corazón, De es puro de corazón. puro O sea, amor. esto nos sale de las tripas. O sea, Sí, esto sí, es completamente exacto. visceral. Entonces por eso a veces hacemos aseveraciones que no podemos sostener. Digamos, yo creo que yo estoy seguro que los últimos 2 episodios, que fueron el de Star Wars. Ajá. No, mentira, no. El último fue el de películas navideñas. Antes de ese fue el de Star Wars. Pero fue, digamos, Star Wars. Y el último episodio, que es el de Capas Caídas, Sí. es donde probablemente tenemos las opiniones más controversiales. Tal vez. Ese y, bueno, quizás en el de los que hicimos con Fer, Sí. del tema de los formatos. Sí, pero igual también hay cosas, por ejemplo, opiniones como, por ejemplo, sobre la influencia que pueden tener algunos artistas sobre otros, ¿cierto? Que por ejemplo hablábamos como de, no sé, de, por ejemplo, la influencia de los Monty Python en... Todo. Sí, exacto, pero por ejemplo, Me puedes dibujar lo que quieras. el, ¿sí? el Lelutier, por ejemplo, ¿cierto? Ajá. Y que uno dice, es que fue una época muy revolucionaria en todos los sentidos. Y fue una época revolucionaria en el humor. Entonces, también no sabemos hasta qué punto, pues, algunos pudieron ver el material del otro y enriquecerse con el material del otro. O era simplemente hijos de su época y entonces generaban lo mismo. Exacto, sí. Claro. Bueno, y hay cosas de... A ver. Los Python tenían mucho del el humor inglés y de la radionovela inglesa, Sí. ¿cierto? De esa dramaturgia que salió pues un poco de ahí. Que hablamos un poco también del tema de Douglas, ¿cierto? Sí. El señor Adams. Gracias. Y volvíamos otra vez también a decirnos como que la gente que escuchó a Lelutiers disfruta diferente a la gente que vio a Lelutiers. Claro. Porque Lelutiers sí tenía un tema y que no estaban por la radio, sino por el teatro. Sí. Eran más artistas escénicos, ¿sí? Sí. Mientras que los Pythons sí estaban De hecho, es muy charro. muy dados en eso. Eran muy clowns. De hecho, Muy clowns. Este es una anécdota divertida. Yo hice un diplomado clown cuando viví en Bogotá. No era un diplomado clown, era un diplomado de cuantería. Pero uno de los módulos Era clown. era clown. Y entonces nos pidieron que hiciéramos una imitación de algo que nos pareciera clown y que sí, como ejercicio, ¿cierto? Como bueno, que has visto tú que te parezca muy gracioso y que puedas replicar aquí en la clase. Entonces fue muy simpático porque Fabián David Ortiz, que es amigo y que hizo también ese diplomado, él y yo
coincidimos en que los dos llegamos con monólogos de Lelutier. Excelente. Y nos asustamos mucho porque los dos nos dimos cuenta, pero yo hice el monólogo de Marcus Munstock, Okay. de Mi nombre es Oblongo. Porque no me extraña que hicieras eso. Sí. Y él se hizo el de la carta mal leída de Daniel Rabinovich. Ese es muy bello. Uf, es buenísimo, es buenísimo. Ese es muy bello. Entonces, Que algunas personas dicen incluso... que es muy curioso, pero el punto es ese, ¿cierto? Es como, ellos son clowns vestidos totalmente de frac, con una Sí. apariencia impecable, pero qué buen clown tienen. Alguna gente dice que ese, el de la carta fue salió de una improvisación en un ensayo. Seguramente. Pero para mí, ellos sí eran muy precisos. O sea, eran muy luthiers en su humor. Sí. Sí, o sea, no, o sea, el tema de los instrumentos que se inventaban, pues era un tema, pues como. Era un plus, pero en realidad los luthiers de ellos eran en ese humor, pues como Sí. tan marcado, tan estudiado, tan inteligente y tan atemporal. Claro. O sea, uno escucha todavía a Les Luthiers y es Eso una sí cosa es maravillosa, claro. ¿cierto? Claro, Pero porque en el momento que salió era temporal, o sea siempre es unos referentes que son tan clásicos que sí, que nunca van a perder vigencia. claro. Y bueno, a mí me parece interesante, digamos, como eso, sí, lo de las influencias. A mí me parece muy bien. Y me parece que ese me parece que no sea el de los temas como que nos puedan como funar, pues como per se, No sé. en ese pues no sé, como sentido. no sé. Le hemos dado palo pues a varias cosas. Pues, A varias personas. también todos se lo merecen. Pues. A uno más de una vez. Pero bueno, 2025 a mí me pareció un año muy interesante para el cine. Ok. Me pareció un año muy interesante para el cine de terror también incluso, que es uno de los géneros que compartimos. O sea, nosotros no solo compartimos la ñoñez, Ajá. sí, de todo esto que está por acá, sino que, es más, si vamos a ser honestos, don Alberto y yo, en un principio, cuando lo que nos juntó más fue el cine de terror. Porque mi ex esposa no le gustaba el cine de terror. Ah, sí. Sí. Y a su merced sí. Y a mí sí. Entonces, veía cine de terror contigo. Claro. Entonces, era un tema como que nos dimos cuenta que había o sea, habían otras dimensiones también. Después nos dimos cuenta ya de todo el tema pues, de los cómics, de Sí. el Star Wars, sobre todo Star Wars, que fue una cosa pues como que Sí. también nos gustó muchísimo. Eso nos unió también mucho con Jessy, pues como per se, pues que en ese sentido. Sí. No, y ahí hay también un asunto. Es que me acuerdo mucho. Bueno, a Alex le encantaban los cumpleaños temáticos. Sí. Ajá. Y entonces una vez. Él decidió que uno de sus cumpleaños el tema era Star Wars y fue de los primeros Sí, los primeros. y yo llegué vestido de Darth Vader, sí. no un Darth Vader de 5 pesos, pero de Darth Vader. Pero era Darth Vader. Sí, Pues, era el mejor Darth Vader en ese momento. Sí. Y entonces Alex nos quería iluminar con algo del canon de Star Wars que la verdad todos desconocíamos, que era el tema de la ley de los dos. Entonces era como, ¿ustedes saben por qué solo puede haber 2 Lord Siths? Porque sí. Esa es la respuesta clara. Pero bueno, este fue un buen año para el terror. Ok. Una de mis pelis favoritas de este año fue Sinners. Sinners es buena película, es una buena película. ¿Tú te viste hace poquito Weapons? Sí, la disfruté mucho. Pero claro, muy disfrutable. Pues, disfrutable, porque es muy incómoda. Es terriblemente incómoda, pero sí. Pero, a ver, es una película de suspenso con unos elementos del contexto del terror muy bien manejados.
A mí Y me gusta el gore es muy fuerte. mucho, mucho. Sí, sí. O sea, me gusta que es una película que no da mucha tregua. No, No, mucha tregua. Me gusta el tema de lo que hablamos esta semana, lo de los puntos de vista. claro, que eso me conectó con el cine de los noventas, porque es muy noventero, ese recurso es muy noventero, pero por los noventas fueron hace 30 años. Ajá. Entonces es muy bacano porque retoman esas narrativas no lineales que en los 90 sí estuvieron súper de moda para contar una historia que eso es muy curioso porque en los 90 hubo muchas películas de fantasía y de sci-fi y de terror, pero el core del cine de los 90 eran los dramas humanos. Sure. Pero los dramas humanos, no como la película dramática de los 80s y de los 70s, sino un desnudar la naturaleza humana de forma visceral, ¿cierto? Y una humanidad muy frustrada. Eso es algo muy bacano de los 90s. Y las películas que experimentaron con esas narrativas estaban centradas en eso. Entonces esta es tiene como ese recurso, pero contando una historia en ese universo del terror, ¿cierto? Porque para mí es una película más de suspenso que de terror, Sí. pero que sí está en ese contexto de lo terrorífico. Bueno, pero igual. Bueno, Bring Back, Esa no me la he visto todavía. una excelente película satanista. Ok. Ese es de los mismos de la película de la mano, ¿no? ¿De Talk to Me? Sí. Creo que sí, es de los mismos de Talk to Me. Es una película muy incómoda de ver, muy incómoda. Es así. Es así que es muy Es incómoda. así. Es así, es muy incómoda de ver, realmente. Tiene un gore, no es tan fuerte, pero está muy bien puesto. Loneless. Longlegs es de este año. Sí, no, Loneless no es de este año, es del año pasado. Yo creo que es del año pasado. Ok. Bueno, tengo el desfase, pues, digamos, como con esta, entonces. A ver, déjame pensarlo. Sí, porque yo vivía en Envigado cuando salió esa película. Ok, está bien. Pero entonces, bueno, Qué bueno. probablemente Antes mis referentes temporales era cuál era mi novia o cuál era mi tusa de ese momento. Entonces, como eso pasó en 1900, eso pasó en el 2000 no sé qué, porque estaba en la tusa de no sé quién. Ahora mi referencia es dónde vivía. ¿Dónde vivía? Y esa vivía en Envigado. Pero vamos a hacer un pause por motivos alcohólicos. Hay que ir a Pitts. Bueno, sí. Volvemos. Esto es muy divertido. Vamos a hacer una Zack Snyder. ¿Cuál? Porque la versión de Spotify va a ser la versión Comprimida. Sí, exacto, la versión teatrical, ¿cierto? La versión, digamos, Theatrical sencilla, release. exacto. Pero la versión de YouTube va a ser la versión extendida, con lo que no quedó en el audio. Claro que sí. Me llevo una cosa, Terror 2025. A ver. El teléfono negro 2. Ve, yo no me la vi. A mí me divirtió mucho. ¿Sí? Sí. Yo como que no me la quise ver, básicamente porque pues a mí me gustó mucho el teléfono negro, me pareció muy buena película y pues ya estaba como que ¿por qué quieren estirar esa historia? No necesito que me la estiren. Bueno, pero sí, no, es interesante. Hay varias cosas también ahí que me parecen bonitas. No llega al nivel de la 1. Pero son igual, es una película entretenida de ver. Pero adicional que es bien particular. La primera película, si bien está basada en un relato del hijo de Stephen King, de Joe Hill. Yo no sabía eso. Voy a empezar a leer a Joe Hill. Ok. Le voy a dar el beneficio de la duda, pues. Sí.
¿Y has leído Tabitha King? No. La... También es una cosa, digamos, como que Joe se basó en un caso real Okay. de un secuestro de un niño. Había un par de psicópatas, que eran dos, o sea, eran un par de psicópatas, o sea, no era- Sí, sí. que tuvieron secuestrado a un niño durante más o menos como 12 años. Si no Oh, estoy por mal. Dios. Y luego ya cuando el niño ya creció, entonces usaron al niño para que secuestraran a otro. Y lo que el niño se dio cuenta fue que le habían dicho un montón de mentiras y todo eso, que era la manipulación y todo eso. Entonces él se escapó con el otro niño. Ok. ¿Listo? Pero, listo. Ese es el teléfono negro. Sí. ¿Ok? Pero resulta que, y yo investigando un poco más, porque me gusta el true crime. eh, Esto es lo que diría un asesino en serie, pero no soy un asesino en serie, ¿ok? El hermano del chico que secuestraron termina convirtiéndose en un asesino en serie. Ok. Y los asesinatos que comete son en un campamento de verano. Ok. Estamos hablando De la vida real. Ah, de la vida real. De la vida real. Oh, por Cristo y por la Virgen. Y entonces en el teléfono negro 2 juegan un poco Ok. con que los otros asesinatos son en un campamento. Ok. Entonces yo juego un poco, pues, como ahí Un coqueteo con un coqueteo con la vida real. Ok. Ok. Bueno, está bien. Entonces sí, el teléfono negro 2 a mí me gustó. Ok. Y realmente Sinners. Creo que a Sinners no le hemos dado pues como no hemos hablado de ella. Además, porque. Pues porque empezamos este podcast hablando de vampiros. Ajá. Y le da esa película por salir tan tarde. Sí. Cuando en un punto en el que era como, no queremos volver No, a no, hablar no, de no vamos a hablar de vampiros. vampiros, que habíamos hablado bastante de vampirismo. Sí. Y, y de nuestro personaje, que no lo vamos a nombrar pues en este momento. ¡Drácula! Y también salió película de Drácula Sí, la de este de, año. la de Luc Besson, que de la Luc vi. Besson. No la he visto. Yo la No la he vi. visto. Creo que Eh, tiene más el componente que no está en la novela. Sí, tiene Según más lo que vi en componente los que nos- trailers. Sí, sí, sí. O sea, básicamente desarrolla más el tema amoroso. Pero como íbamos a hacer un resumen del 2025 y no decir Drácula, Alex Ander. Smile 2 Smile salió 2. también este año. No, pero yo quería terminar de hacer un comentario sobre esa Sobre, Drácula. sobre esa Drácula. Drácula de Luc Besson. Hay cosas que son incómodas de la película. No incómodas como Bring Her Back, sino incómodas como no necesito ver esto. Pero tiene cosas interesantes. Hay unos desarrollos interesantes ahí. Es una película sí más tirada al romanticismo que a otra cosa. Y no al romanticismo gótico, sino al tema del... A lo romántico, pues, per se. Sí. Pero tiene unos desarrollos interesantes. O sea, se deja ver. Igual es Luc Besson, pues. O sea, no iba a ser algo malo, pues. No, Luc Besson, pues, a pesar de sus tendencias pedófilas, hace cosas muy interesantes, pues. Sí. Smile 2. Smile 2. Sí. No, Smile 2. Smile 2, sí. Eso tiene unas escalas interesantes, pues eso. Sí, no, yo porque siempre me rayó el X-Men de la serie animada. Yo como que X-Men o es X-Men o es Los Hombres X, pero no me digas X-Men, Sí, eso sí. no se puede. Smile es una muy buena película de terror. Bueno, de horror, realmente. ¿Cierto? Hemos aclarado esa distinción en este podcast. Sí, creo que sí, lo aclaramos alguna vez.
podemos volver a aclararlo. Por ¿cierto? favor. Son 3 categorías las que asumimos, ¿cierto? La primera es el miedo. El miedo es lo primigenio, o sea, per se inclusive solamente tendríamos 2 miedos primigenios, así, muy muy específicos. Los ruidos. No, la oscuridad. La oscuridad. Y la muerte. Ok, listo. Que si vamos a hacer esto es hasta solamente uno, pues, ¿por qué le tememos a la oscuridad? Porque no sabemos lo que está en la oscuridad, ¿cierto? Ok. Entonces es el miedo a lo desconocido. Sí, es un tema del miedo a lo desconocido. Y el miedo a la muerte. Es un tema muy, muy tánatos, pues, en ese sentido. Pues, bueno, es muy el instinto de conservación de las claro, cosas. es primigenio, así, pues, está en nuestros genes. Y no porque se lo haya inventado un homínido. No. Bueno, si voy a eso metería un tercero, que es el más complicado. Pero esto sería un adelanto de otro capítulo que tiene que ver con el valle inquietante. Sí, después hablamos del valle. Y después hablamos de eso. Y luego viene el terror. Que el terror es la materialización del miedo. Okay. Que entonces es cuando yo pongo los ejemplos para poder como aterrizar el asunto. Entonces como que en general los que hemos estado en parejas tenemos miedo a la infidelidad. Okay. ¿Sí? Que nos pongan el cacho. Que no. Entonces ese es el miedo. Es un miedo. Es un miedo. No es un miedo primigenio. Es un miedo aprendido, en fin, es un miedo cultural. Lo que sea. Sí. Whatever. Pero es un miedo. Está ahí. O sea, es un miedo porque es una latencia. No hay una materialización. Pero es una pulsión que existe dentro de nuestra realidad. Sí. Algunos pueden tener más miedo que otros. Pero digamos, hay algunas cosas que por eso generan celopatías. Bueno, en fin. Sí. Pero está el miedo de que le pongan, o sea, estando en una relación, le pongan unos cachos. Está ese miedo. Sí, por muy maduro y por muy open-minded que seas. Está el miedo, ¿cierto? El terror es que tú llegues a tu apartamento y efectivamente tu novia, esposa, pareja, lo que sea, te está poniendo los cachos con el que sea. Entonces, la materialización es del la miedo. materialización del miedo. Ese es el terror, la materialización del miedo. El horror es cuando la materialización del miedo hace que tu mente haga... Ok, listo. O sea, ni siquiera puedas procesarlo. O sea, es Lovecraft, es lo que le pasa a los personajes de Lovecraft. Exactamente. Entonces es como que tú llegas a tu casa y tu pareja te está poniendo los cachos con tu papá y ambos están vestidos de payasos. Así. Bueno, eso es el horror. Bien, ya. Bien. Aquí hay un tema interesante. Lo bueno de este capítulo es que podemos hablar de lo que sea. Sí, whatever. Sí. Y es el tema de por qué Pennywise es un payaso. Hay varias explicaciones. Bueno, esa es otra, ¿no? Welcome to Derry. Sí. La estrenaron este año. Sí. Yo no me la he visto completa. Yo me he visto la mitad. 3 episodios. Me he visto la mitad y va muy bien. Me los vi en español, tengo que volverlos a ver en inglés. Va muy bien. Y amigos y gente cercana y mi hermano dicen que termina muy bien. Hay que verlo. Alguna gente inclusive dice que es mejor que las 2 películas de ahí. Eso he escuchado. Que es mejor que las 2 películas que salieron en el 2017 y la otra salió que en el 2019 creo que fue, sí, comienzos del 19. Sí. El tema es que la imagen generadora de King fue William Gacy. Ajá. Que fue un asesino serial que su day job o su trabajo no era tan day job, pero sí era como que era su hobby. Sí. Era ser payaso. Exacto, era payaso de fiestas y no sé qué. Entonces, pero William Gacy nunca se maquilló y se puso traje de payaso para asesinar a nadie. Que sepa. Bueno, sí, es cierto. Pero no hay indicio de ello, no hay por qué sospechar que lo hizo. Sí, no.
El asunto es que esa imagen, o sea, eso le pareció paradójico a Stephen King y él dijo como, uy, qué loco, un asesino que es payaso. Y entonces ahí es cuando llega a ese juego del, claro, porque es que si tú quisieras atraer a un niño para separarlo del grupo, ¿Qué mejor que un payaso? qué mejor que un payaso, exactamente. Y entonces es muy teso porque seguramente antes de 1990 había gente que le tenía miedo a los payasos, pero era un grupo minoritario. Pero Re- cuando des- uno ve fotografías de los años 20, Sí, claro, de los payasos de los años 20, claro. yo también le tendría miedo a los payasos. Sí, sí, pero en términos generales podríamos decir que de esas aseveraciones irresponsables que hacemos, el 90% de la gente que le tiene miedo a los payasos es porque se vio o la IT del 90 o la IT de O los la nueva. 2000. Sí. O los niños que se están viendo ahí en HBO. Que se están viendo Welcome, Welcome to Derry. Nosotros somos lo que somos porque vimos películas que no debimos ver en edades muy tiernas. Sí. No hagan eso, por favor, con sus hijos. Es como, esperen. Es como que esta película sí no la vamos a ver, pero todavía no. No importa. Bien. Me alegra que estemos en desacuerdo. Sí, no importa. O sea. Pero nada, 2025, bueno, fue un buen año, fue un año complejo. Bueno, no voy a hablar de temas a niveles personales porque ya eso es otra cosa. O sea, Sí, no. o sea, saga o rostro. Mentira, yo creo que, como es, me ha ido así en la vida porque cada vez que toco madera estoy tocando ese MDF. Pero sigue siendo madera. Pues, no son retazos de madera, pues, pero Pero madera. eso es como la nave de Teseo. Ajá. Sí, la nave de Teseo. Qué buena analogía. Sí, yo estaba pensando en que el traje de Buffalo Bill sigue siendo piel de gente. Lo peor es que el menos psicópata de los dos es este, pues, Sí, no, pero no. bueno. Yo soy... No, ahí me atengo a términos netamente de definiciones. Por cierto, si no se han visto El silencio de los inocentes, ¿qué han hecho con su vida? Hemos dicho eso con 3 películas, ¿no? Sí. Con 12 12 monos. monos. 12 monos fue la primera. ¿Cuál fue la otra? No recuerdo. Creo que fue una de Monty Python. ¿Será? De pronto. Probablemente. Y ahora con esta, pues, del silencio. El silencio, yo no me la pude ver en cine. Yo tampoco. Yo Estábamos muy pequeños para verlas. Sí, para verlas. de esas sí es de las cosas que yo no he entendido por qué no la han vuelto a hacer esos reestrenos que hacen en Cinemar y en Cine Colombia. Nunca he visto que la, pues... Mandémosles una carta. Deberíamos. El 2026 es el aniversario 35. Porque, o sea, pudimos ver O a Cinemark. pudimos ver cosas como Akira, Aquí, ¿no? pudimos ver cosas como 2001, como Aliens, como El Padrino. El Padrino sí es una experiencia muy diferente. Y Aliens es una experiencia muy diferente. Alien es una experiencia muy diferente. El Mago de Oz. El Mago de Oz cine era muy Sí. linda, es espectacular. Se le ve el asbesto. Bueno, Yo no me he visto Wicked, yo tampoco. ni la nueva, pues. Yo tampoco. Y no me he leído El Mago de Oz. Yo tampoco. De hecho, yo tampoco. Y también en estos días estaba pensando en eso. Y sí, es como que esa. Siento como que es una deuda. Sí, total. Además que me estoy viendo la versión de los Muppets con mi novia, por materiales más luminosos. Ok.
Pero... Y por eso pensé yo, verdad, yo nunca he leído El Mago de Oz. Y tengo entendido que las versiones cinematográficas tienen muchas licencias con respecto al material original. Bueno, y eso que una de mis sagas favoritas de literatura que es La Torre Oscura. Ok. Bueno, pues, por eso el tatuaje, pues, Sí, sí, sí. hace referencias al Mago de Oz. Claro. Fuertes referencias al Mago de Oz. Hay muchas referencias. Por ejemplo, Lynch le hace muchas referencias al Mago de Oz. Wild at Heart Sí. es toda una referencia al Mago de Oz. Y yo siento que un poco Los Highway hereda un poquito también esa referencia. En Los Highway cabe un bus de helado, Mauricio. O sea, cualquier cosa puede ser una referencia. Pero es que sí hay una referencia con el tema de la línea que separa la vía. Excepto que uno no se pone los pantalones después. Sí. Que revisen ese episodio. No. El tema de la línea divisoria de la calle amarilla me parece que él lo utiliza mucho como una referencia al camino El camino amarillo. Camino de ladrillos amarillo. Sí. Lynch es Lynch. Perdimos a Lynch. Este año perdimos a Lynch. Perdimos a... Acabamos de perder a Reiner. Sí. Qué teso. Pero bueno, igual fue un buen año. Y tenemos varios temas empezamos acumulados. el podcast. Sí, empezamos el podcast. Tenemos varios temas acumulados para este 2026. Y hemos hablado de muchos temas. Tenemos que volver a escuchar los episodios para ver todos los que están pendientes. Deberíamos hacer un programa sobre no sé qué. Deberíamos hacer un programa sobre... Bueno, vamos a tratar de que en los comentarios de YouTube poner también el listado de películas de las que hablamos. Es un poquito complejo. Esa es una tarea, no, pero se hará. Esa tarea se hará. Y pues nada, fue un buen 2025. Termina con unos bemoles emocionales, pero será un buen 2026. Exactamente. Entonces, feliz año nuevo, don Gracias. Alberto. Feliz año nuevo pues para los que nos ven, nos escuchan. Un pequeño comentario ahí, y es que una buena dramaturgia implica la inversión de valores. O sea, si en la película al héroe solo le pasan cosas buenas, es una película muy aburrida. Sí. Si en la película al héroe solo le pasan cosas malas, es una película muy frustrante. Sí. Entonces... Sí, no, la vida es altibajos. Exacto. Como lo que alguna vez hablábamos, que yo no recuerdo dónde fue que leí el asunto de la música son los cambios. Ok. Porque si no es ruido. Ok. O sea, si es una sola nota todo el tiempo, Ajá. es ruido. Sí, por ahí hay unos experimentos curiosos con eso. Sí, pero... que van más allá de lo de Cage y sus... ¿cuántos eran? 420 barras, algo así, una cosa así. Que es, para los que no sepan, John Cage, que era un músico experimental, hizo una composición de puros silencios. Entonces él se sentaba frente al piano leyendo la partitura de silencios hasta que terminaba, y esa era la obra. Me hiciste acordar de un meme particular de la ansiedad. Pero espérate, que hay algo mejor. Frank Zappa sacó la versión en rock. Tenía que ser Zappa. Sí, sí. Y era como que estaba el signo de silencio, Sí. ¿cierto? Pues en la La partitura. notación musical, sí, la partitura. ¿Sí? Pero cada vez era más silencio. Ok. Y era como, o sea, qué silencio, pero me está dando ansiedad. Ok. Ok. Bueno. Y ahí viene el tema de y la interpretación del mundo
desde lo que nos muestran. Porque tú podrías tener el símbolo de silencio ahí en la partitura y cada cierto tiempo y no pasaría nada. Pero te lo están mostrando cada vez más y más apretujado entre sí. Okay. Entonces te genera eso, pero es lo mismo. Y es un poco lo que hace el cine, los cómics, la literatura, el buen arte, generar emociones. Generar emociones. De eso se trata el arte. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Feliz 2025, feliz 2026 y esperemos que Los hemos sea... leído absolutamente todos los comentarios sí, los hemos leído. Y, a Zeta, a Linares, a Jessy. Comimos antes del episodio porque nos prohibieron comer en los episodios. Sí, ¿sí ven? Ahí está los hemos leído. Ahí está la evidencia. Yo quería hacer el acto rebelde de comer durante el episodio solo porque nos habían dicho que no. Pero Alex no. Empero no. Esperamos igual seguirlos otro año, este 2026. Y bueno. Y que ustedes nos sigan también y nos manden todas las sugerencias que quieran de lo que hablemos. Sí. Entonces, buena noche y feliz año nuevo.